Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecemos a todos su presencia en este gran espacio académico virtual. Me presento, mi nombre es María Lorena Cardoso, soy coordinadora de Prime Business School y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en esta séptima masterclass titulada Retos de la Transición Energética, Política Pública y Regulación. Les informo que pueden dejar sus preguntas en el chat para el espacio de interacción que tendremos al finalizar la conferencia. Esta masterclass estará a cargo de Mónica Torres Sierra. A continuación les comparto el orden del día. Primero, palabras de bienvenida y presentación de Carlos Ortega, director del área académica de Business Innovation de Prime Business School. Segundo, presentación de Mónica Torres Sierra. Tercero, conferencia. Cuarto, preguntas y respuestas. Y quinto, cierre del evento. Damos paso al director del área de Business Innovation, el doctor Carlos Ortega. Doctor, bienvenido a este espacio académico virtual. Bueno, pues Lorena, mil gracias. Perdónenme que creo que no me están viendo. Ahora sí, yo creo que ya me están viendo. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Pues me da mucho gusto saludarles en esta nueva entrega de nuestra masterclass, nuestra acostumbrada masterclass de Prime Business School, en el marco de la maestría en gestión energética también.
Y pues muchas gracias Lorena por presentarme. Soy director del área de Business Innovation. Actualmente me he vinculado a la Universidad Sergio Arboleda y pues hoy tenemos la fortuna de contar con pues una invitada de lujo para nuestra masterclass de la noche de hoy, de la tarde, noche de hoy, 20 de agosto. Primero, pues contarles un poco antes de hacerles la presentación y la introducción a nuestra invitada. Estamos actualmente con inscripciones abiertas de la maestría en gestión energética. Perdóname que Lore se está viendo un poquito gris, ahí estamos mejor. La maestría en gestión energética básicamente es un MBA con un énfasis en Energy Management y pues como les contaba, estamos efectivamente con inscripciones abiertas. Si es de su interés, por supuesto que pueden capturar este QR que estamos viendo en pantalla para mayor información y pues al final ustedes podrán apreciar efectivamente las credenciales de las personas que nos pueden brindar un poquito más de información al respecto. Y tenemos este diplomado en la cadena de valor del hidrógeno. También tenemos las inscripciones abiertas. Y por último, tenemos un curso de en administración de transición energética que también a su vez tenemos una oferta pues abierta en las inscripciones, estos tres opciones de formación que estás viendo en pantalla. En ese sentido, pues para darle entonces el paso a nuestra invitada. Ella es Mónica Torres Sierra. Mónica es abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda. Es especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma institución y especialista en Contratación Internacional de la Universidad Externa de Colombia. Además, Mónica también es magíster cum laude en Gestión Energética de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con experiencia de más de 13 años en asesoría externa y acompañamiento jurídico en derecho corporativo, comercial, contractual societario, servicios públicos domiciliarios, regulación económica y derecho en la competencia, entre otros. Pues entonces, sin más, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Mónica y pues Mónica, ya el auditorio entonces sería todo tuyo. Muy buenas noches. Carlos y asistentes, ¿cómo están? Buenas noches y muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Confírmenme que la están viendo. Sí, señora. Perfecto. Pues bueno, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a presentarles o voy a más bien a dejarles varias dudas, ojalá, sobre los retos de la transición energética, particularmente en lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la política pública y la regulación para poder viabilizar esa transición. Para el efecto, entonces, les propongo esta agenda. Vamos a hacer digamos, unas afirmaciones, unas premisas preliminares que nos van a permitir ubicar la discusión. Después me voy a enfocar en cuáles son los retos y sus causas. Y después de ello haré, pues, digamos, algunas propuestas sobre cuáles serían las características y hacia dónde debe enfocarse la política pública para garantizar la transición energética y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Empezando entonces con las premisas preliminares, aunque antes, si quieren interrumpirme, contestar algunas de mis preguntas, participar de la conversación, siéntanse libres, o si no, como ustedes prefieran, al final de la conversación podemos conversar un poco más. Empezando entonces con las premisas generales, es importante ubicarnos en este concepto del que todos hablamos constantemente sobre qué es la transición energética, ¿no? Se habla mucho de transición energética y es un concepto muy amplio que a veces de pronto se minimiza. Entonces, para ponernos de acuerdo, la transición energética es un proceso, ¿no? Digamos, transita en el tiempo. Y este proceso es técnico, es económico, es social, es un proceso que busca transformar los sistemas energéticos que están basados, digamos, en principio en fuentes fósiles tradicionalmente. Y esa transformación busca cambiar este sistema tradicional a un sistema de cero o de bajas emisiones
para poder, sobre todo, digamos, un enfoque particular que es el cumplimiento de las metas climáticas, ¿no? Asociadas al cambio climático. Y durante ese proceso, ¿no? Durante el logro de esa transformación y del cumplimiento de esas metas, la transición energética busca además garantizar seguridad, acceso y asequibilidad a los diferentes energéticos que requiere la economía actualmente. Y para lograr, digamos, estos objetivos, se requieren de múltiples medidas que se deben aplicar en toda la cadena de valor que involucra la matriz energética en general, ¿no? Desde el upstream, el midstream y el downstream. Requiere, digamos, a veces se piensa que solo la transición energética está enfocada en cambiar la matriz de generación y no, la la transición energética no es solo expandir el uso de energías renovables o hacer esfuerzos, digamos, en sostenibilidad o ambientales o eliminar los fósiles, ¿no? La transición energética, repito, es un proceso que transita en el tiempo y que, digamos, tiene varias aristas. En ese sentido, la transición energética implica un cambio de paradigmas, un cambio de entendimiento de cómo funcionan los mercados energéticos, un cambio de mercados, un cambio sin duda alguna de la regulación y de la política pública tal cual como la conocemos hoy, porque como es una transición a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas energéticos, pues la regulación y la política tal cual como hoy está, debemos adaptarla para poder materializar y lograr esos objetivos de la transición. En ese sentido, eh, la transición además también es reducir o tiene el propósito de reducir la desigualdad social, ¿no? Y eso cómo se logra, garantizando el acceso universal a la energía. Entonces, habiendo dicho esto sobre qué es la transición, ahora quiero concentrarme en qué está pasando en Latinoamérica. En Latinoamérica, todos sabemos, Latinoamérica es una región que es rica en recursos energéticos. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, tenemos hidrocarburos, tenemos como el gas, como el petróleo. Tenemos minerales críticos como el litio, el cobre y el grafito que son fundamentales para la infraestructura y los equipos que son, digamos, necesarios para poder instalar nueva infraestructura y nuevas tecnologías. Pero adicionalmente, Latinoamérica en general y el Caribe cuenta con matrices energéticas, eléctricas, perdón, muy limpias, de las más limpias del mundo, porque tenemos mucha agua, ¿no? Entonces nuestras matrices eléctricas y nuestros sistemas de generación de energía usualmente, si bien son hidrodependientes, pues son renovables y son limpias. En ese sentido, pues Latinoamérica solo acumula el 5% de la contaminación por gases de efecto invernadero, específicamente en lo que tiene que ver con la energía. ¿No? Usualmente la energía y los usos energéticos y la producción de energía hace parte de uno de los sectores más contaminantes. En Colombia y digamos, en Latinoamérica no necesariamente ocurre eso precisamente porque contamos con recursos renovables importantes que utilizamos para la producción de energía eléctrica. En ese sentido, digamos que esto es una ventaja, pero también genera efectos adversos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a eventos climáticos muy complejos que afectan o que se ven, digamos, que afectan el suministro eléctrico por ejemplo, la ocurrencia del niño o la niña, por sequías, digamos, muy prolongadas que ponen en riesgo el abastecimiento eléctrico debido a esa hidrodependencia, ¿no? Y que en ese sentido nos hacen depender entonces de unos recursos térmicos que pues también, digamos, pueden en algún momento generar, digamos, una afectación en el abastecimiento. Adicionalmente, en Latinoamérica dependemos altamente de nuestros recursos naturales desde la perspectiva de la economía, ¿no? Tenemos un sector de transporte industrial que dependen altamente de fuentes fósiles como el diésel, la gasolina. Adicionalmente, la región tiene uno de los niveles más altos de inequidad y digamos que esto es un aspecto relevante por lo que les mencionaba que dentro del concepto de la transición energética hay que tener en cuenta la importancia del acceso universal a la energía y cómo esto también involucra
digamos, un cambio social, ¿no? Pero adicionalmente, el suelo y la agricultura son uno de los sectores, a diferencia de otros países y otras economías, como ya lo mencioné, que más emisiones genera. Y por último, digamos que Latinoamérica actualmente ha hecho en conjunto un esfuerzo importante por hacer inversiones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para efectos de poder lograr las metas de la transición. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha afirmado que todas estas inversiones desafortunadamente son insuficientes, ¿no? No nos está alcanzando para lograr nuestras metas al 2030 y por lo tanto requerimos hacer unas inversiones mucho más amplias para lograrlo. En ese sentido, en lo que tiene que ver con Latinoamérica, digamos que si bien contamos con una oportunidad enorme como región para ser un jugador muy relevante en la transición energética global, pues todavía afrontamos muchos retos que necesitamos, digamos, superar para que esto sea una realidad y que de no superarse, pues esto no se va a dar, esa promesa de la región no se va a dar. ¿Qué tengo que decir sobre Colombia? Colombia sigue muy bien posicionada para liderar la transición energética regional, ¿no? Como ya lo mencionamos, pero enfrenta también muchos riesgos climáticos, financieros y regulatorios que ya han empezado a generar unos retrasos en la consecución de los objetivos que nos hemos planteado como país para lograr las metas del Acuerdo de París al 2030 y a su vez para lograr pues las metas de carbono cero al 2050, ¿no? ¿Qué caracteriza a Colombia? Colombia, digamos que ha sido reconocida por tener un mercado eléctrico muy sofisticado, somos ejemplo de regulación en el mundo. Nuestra ley 142, nuestra ley 143 y la regulación alrededor de ella que se ha planteado por entidades como la CREC, así como su reglamentación por el Ministerio de Minas, pues es ejemplo, ¿no? Es un marco, digamos, de planeación muy enfocado y muy estructurado. No obstante, pues requiere mejoras y cambios para poder adaptarnos a esa transición, como ya lo había mencionado. Adicionalmente, Colombia tiene una cobertura de los servicios de energía eléctrica del 97% y de gas natural del 85%. Estos números pudieran sorprendernos por el país en el que estamos, pero como les decía, nuestro régimen legal y reglamentario regulatorio de los servicios públicos y las políticas públicas que desde hace más de 30 años se vienen dando en Colombia nos han permitido tener hoy una cobertura bastante importante en estos servicios públicos. Sin embargo, hay algunas brechas, por supuesto, no hay sistema perfecto, particularmente en las zonas no interconectadas y más alejadas, para los cuales se han venido, digamos, emitiendo algunas políticas para descentralizar, ¿no?, el acceso a la energía, que son muy positivas y que se espera que tenga unos buenos resultados en el futuro. A pesar de eso, pues digamos que tenemos una insuficiencia en las redes eléctricas, ¿no?, que han afectado el logro de la diversificación de nuestra matriz. Ya digamos que hemos visto, y más adelante lo voy a decir también, somos hidrodependientes y tenemos unos recursos térmicos de los que también dependemos cuando hay sequías. Y por eso hemos tratado de impulsar la diversificación tecnológica. Sin embargo, después de 10 años de la emisión de la Ley 1715 del 2014, que buscó integrar las energías renovables, a hoy solo tenemos un 6% de capacidad de generación renovable en nuestro sistema interconectado nacional. ¿Qué otra cosa ocurre en Colombia? La Guajira. La Guajira es nuestra promesa, ¿no? Sin embargo, tenemos un gran potencial que hoy no hemos logrado explotar y que seguramente en el corto y en el mediano plazo no vamos a poder explotar, porque los recursos solares y los recursos eólicos, que son de la mejor calidad, no pueden aprovecharse por unos retos sociales y ambientales a los que se han enfrentado los proyectos y que han impedido su materialización. Otro dato importante para la discusión que vamos a tener hoy. En Colombia, digamos que la producción local, por ejemplo, de fertilizantes, que depende de materias primas como el hidrógeno y el amoníaco, es muy limitada. Dependemos
casi en un 95% de las importaciones de las materias primas para poder producir fertilizantes en Colombia. Y esto involucra pues unas dificultades que hoy desde la perspectiva de mercado y desde la perspectiva de regulación nos exigen como país para hacer cambios que permitan beneficiar a sectores tan golpeados desde la perspectiva económica como el agrocolombiano, por ejemplo. Ahora bien, habiendo dicho, digamos, bueno, quiero también, digamos, es importante saber también de Colombia, perdón, antes de pasar a las generalidades sobre la regulación, que Colombia, si bien, digamos, estas son unas realidades de Colombia, unas dificultades, pues también hemos sido pioneros, no solo en este marco que se creó hace 30 años, sino en diferentes mecanismos que han tratado de priorizar la integración de las energías renovables en Colombia, como las subastas de contratos de largo plazo, la creación de incentivos tributarios que han beneficiado al cierre financiero de estos proyectos, también la creación de diferentes fondos públicos para viabilizar, digamos, la consecución de recursos para estos proyectos, la creación de diferentes tipos de garantías para garantizar el cumplimiento de la entrada en operación. Digamos que estos datos son relevantes porque nos exigen incluso aún más seguir con esa intención de ser, digamos, de ser pioneros en diferentes ecosistemas regulatorios que viabilicen aún más nuevas tecnologías. Un dato también sobre el hidrógeno. Digamos que se ha perfilado a Colombia como para el 2050 como el país con el hidrógeno, con el cuarto hidrógeno más barato del mundo después de China, Marruecos y de Chile. Esto, por supuesto, refleja un gran potencial adicional de nuestro país al que le debemos poner mucho ojo también desde la perspectiva de la política pública y de la regulación. Ahora sí, habiendo, digamos, dicho eso, estas premisas generales sobre una realidad del mercado regional, del mercado, digamos, local, de lo que es la transición energética, quiero detenerme un poco en qué es la regulación y para qué se regula, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos que debemos tener en cuenta? Y la razón por la cual me quiero detener en esto tiene que ver con las bases que debemos tener en cuenta para, como hacedores de política pública o como recibidores de la misma, o como sujetos pasivos de la misma, debemos considerar para discutirla, para construirla, para aplicarla, ¿sí? A veces creemos que estamos en sectores regulados y simplemente debemos seguir al pie de la letra la norma, la entendamos o no, sin, digamos, ir un poco más allá y entender cuál es el propósito de la regulación. Entonces, lo primero que debo decir al respecto es que recordemos que la regulación es una herramienta o es un instrumento mejor, digamos, de intervención del Estado en la economía. Es decir, el principio general es el de la libertad de empresa. Nuestra constitución política dice que el desarrollo de los mercados y el desarrollo de la empresa es libre y por lo tanto cualquier persona que tenga la intención de participar en el mercado puede hacerlo sin ningún permiso y con toda la libertad habida y por haber. En ese sentido, la regulación económica o la regulación del Estado es una herramienta de intervención del Estado en un sector económico en particular como una medida excepcional, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, en una medida excepcional? Porque tiene el propósito de crear, de cumplir algunos fines del Estado y por eso en determinados momentos es necesario o en determinados también sectores de la economía es necesario intervenir. Por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios, ¿no? La energía eléctrica, el suministro de agua, el gas combustible, ¿no? Esos son sectores que son del interés común de la sociedad y por lo tanto requieren de una intervención mayor del Estado, ¿no? Y justifican, digamos, ese actuar excepcional de intervención. En ese sentido, la regulación no es la regla general y no es lo que primero debe hacerse para viabilizar un mercado. Al contrario, para que haya una regulación debe haber una necesidad de direccionar o de moderar un comportamiento de los agentes que hacen parte de ese mercado. ¿Por qué? Para poder garantizar el interés general, cumplir los fines del Estado, entre otros. En ese sentido, desde la perspectiva más económica, la regulación
es una respuesta a las fallas del mercado, ¿no? Recordemos que el concepto de competencia perfecta o de mercado en competencia perfecta es un concepto teórico, es un concepto ideal, ¿no? Es un concepto que nos dice que bajo el entendimiento de la armonía social, digamos, se entiende que hay tantos oferentes como demandantes de un bien o de un servicio y por lo tanto la formación de precios se fija en función de esa oferta y de esa demanda y en ese sentido se entiende como equilibrada, es decir, la formación de precios no es manipulada, ¿no? Por los agentes, sino, sin embargo, esto vuelvo y repito, es un concepto teórico, no es un concepto que en efecto veamos realmente en los mercados. Al contrario, los mercados todos son imperfectos. Sin embargo, este concepto desde la perspectiva económica se creó con el propósito de entender el antónimo asociado a un mercado que no está en competencia perfecta para determinar cuál es el concepto de fallas del mercado. Entonces, todo aquello que se aleje de ese concepto teórico ideal debe considerarse como una falla del mercado y es ahí donde el Estado interviene en la economía con diferentes herramientas, una de ellas, repito, la regulación. Ejemplos de fallas del mercado, un monopolio, un oligopolio, la creación de barreras de entrada, la creación de barreras de salida de los mercados, asuntos relacionados con la formación de precios, temas de calidad, temas de seguridad de los productos o de los servicios, por ejemplo, la creación de incentivos para promover, por ejemplo, la expansión de la infraestructura, hace parte de la intervención también del Estado en la economía, posiciones dominantes, aunque sobre todo abusos de posiciones dominantes, porque en Colombia la posición dominante no está prohibida, pero su abuso sí. Por ejemplo, cuando hay asimetrías de la información para los usuarios o los consumidores. Entonces, estas fallas del mercado de alguna manera deben tener una respuesta de intervención y es allí donde se justifica la regulación del Estado y la intervención del Estado en un sector económico o en un aspecto en particular de un mercado. ¿Cómo se regula? Se regula a través de la creación de reglas de comportamiento que tienden a direccionar, ¿no?, a estos agentes de la economía y se hace a través de diferentes formas normativas como la emisión de leyes cuando hay reserva legislativa y lo hace el Congreso de la República o cuando se hace a través de actos administrativos como por ejemplo decretos que son emitidos por las carteras ministeriales que tienen la obligación de reglamentar la ley u otros actos administrativos como por ejemplo resoluciones como los que emite la Comisión de Regulación de Energía y Gas que se encarga o las comisiones de regulación como las de comunicaciones, por ejemplo, o la CRA, que tienen, digamos, las funciones de regular estos mercados, por ejemplo, de servicios públicos. Otros mercados regulados, el financiero, por ejemplo, la superfinanciera está encargada para, digamos, de vigilar el comportamiento de las entidades financieras. El sector financiero es regulado porque es de interés público, porque maneja los recursos, por ejemplo, del público. Otros sectores regulados pueden ser los de las tecnologías de la información, digamos, con algunos matices, ¿no? Cada sector es regulado, digamos, dependiendo de esas fallas y de esas respuestas que se requieren para poder viabilizar inversiones o para poder redireccionar esos comportamientos. O también se puede, digamos, regular a través de la creación de incentivos. Los incentivos pueden ser tributarios o no tributarios, ¿no? Que tiene el propósito de que haya una toma de decisiones de los inversionistas para poder, digamos, sobre todo decisiones de inversión para poder, digamos, promover la consecución de recursos y la inyección de recursos en un mercado en particular. Y por último, lo que es importante también saber de la regulación, ya previamente entrar en materia de los retos, es que la regulación es cambiante y debe, por obligación, evolucionar. Porque como estamos en una transición, por ejemplo, una transición energética que requiere unos cambios de paradigmas, unos cambios de entendimiento eh, de mercado, un entendimiento de comportamientos, ¿no?, de tecnologías. En ese sentido, la regulación no es estática.
Y a medida que va cambiando, pues la realidad económica, la realidad técnica, la realidad tecnológica, la realidad comportamental, social, etcétera, pues debe revisarse y debe modificarse para poder adaptarse a esas transiciones, a cómo van madurando cada uno de los mercados. Y en ese sentido tienen que adaptarse para poder viabilizar la disponibilidad de los bienes, de los servicios asociados, para poder viabilizar su acceso, la calidad, proteger a los usuarios, a los consumidores, proteger al inversionista, entre otros. Entonces, habiendo sentado esas bases sobre para qué se regula y cuándo se regula y quién regula, quiero entrar a conversar con ustedes sobre los retos que hoy enfrenta la transición energética y que deben ser, digamos, asumidos o al menos tratados y evaluados por el hacedor de política pública y por aquellos agentes y autoridades que están encargadas de por regular y reglamentar un sector como el energético. Entonces vamos a empezar con el primer reto. El primer reto que quiero traerles hoy es la baja penetración de fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia, ¿no? Les mencionaba más temprano que ya han pasado casi 11 años desde que se emitió la ley 1715 del 2014, que es la ley de las renovables en Colombia, que creó unos incentivos tributarios muy importantes que llamaron, digamos, la atención de diferentes inversionistas, pero después de 10 años, hoy desafortunadamente es menos del 6.5% de la capacidad de generación instalada en nuestra matriz es eléctrica, es muy baja y además es solo solar, ¿no? Entonces, si como ustedes lo pueden ver en pantalla, seguimos, digamos, seguimos siendo muy dependientes de los recursos hídricos y de los recursos térmicos. Y el nivel solar es muy bajito, es muy bajito. En ese sentido, la penetración de las fuentes no convencionales no han podido, digamos, cumplir las metas que cada uno de los gobiernos que la han promovido y que las han desarrollado, pues se han propuesto, ¿no? Esto representa además unos retos tremendos para otras fuentes para otras fuentes renovables, como por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno requiere de una cantidad de energía eléctrica para poder producirse y para poder ser verde o bajo en emisiones requiere ser producido con energías que provengan de fuentes limpias como son las renovables. Y si este es el nivel de penetración, pues difícilmente para el suministro eléctrico principalmente del servicio público, pues para poder producir otros energéticos como por ejemplo el hidrógeno, pues requerimos de mucha más capacidad de generación renovable para poder cumplir nuestras metas y para poder desarrollar otros mercados emergentes como el de hidrógeno, ¿no? En ese sentido, pues hay además unas necesidades tremendas actualmente de la demanda eléctrica cada vez está creciendo más y en ese sentido la brecha que existe entre la oferta y la demanda cada vez se está cerrando más. Eso lo que significa es que el mercado eléctrico está en aprietos porque estamos previendo un déficit que se va a empezar a ver desde el 2026 y el 2027 en la capacidad de entregar energía en función de lo que la demanda está requiriendo y en los niveles en los que está creciendo. Entonces, ¿esto a qué se debe? A diferentes circunstancias asociadas a cuellos de botella de los proyectos que tienden a poner en marcha proyectos de generación de energía renovable, ¿no? Demoras en trámites ambientales, dificultades asociadas a este trámite ambiental también, pero que tienen que ver con la mal llamada licencia social, que tiene todo que ver con las comunidades. Y por eso aquí, digamos, planteo la pregunta sobre si La Guajira es en efecto, pues, potencial para nosotros, teniendo en cuenta pues la realidad social que tenemos en este departamento y que ha afectado, digamos, históricamente, ha generado históricamente, digamos, unas desigualdades sociales que hoy se ven reflejadas en unos reclamos que impiden el desarrollo de la infraestructura, ¿no? También la falta de capacidad de transporte, es decir, la falta de capacidad de nuestras redes eléctricas para transportar, perdón, energía eléctrica.
nuestras redes necesitan mucha inversión, no solo para aumentar los kilómetros de redes, sino para mejorar su, digamos, su capacidad actual eh, para poder entregar y recibir energía sin generar mucho estrés en el sistema y que hayan, digamos, fallas en el mismo, ¿no? Por eso la famosa expresión sobre que sin transmisión no hay transición energética, ¿no? Porque pues sin las redes es difícil conectar más sistemas de generación de energía, sean de agua, sean de fuentes fósiles, sean solares o sean de otro tipo, ¿no? También, digamos, está asociado a la inseguridad jurídica, ¿no? Hay muchos cambios regulatorios que se han venido haciendo en los últimos 4 años o 3 años, que han cambiado las reglas de juego. Por ejemplo, los cambios en las reglas de conexión de los proyectos, que, digamos, han habido unos cambios que han sido muy bien intencionados para mejorar el proceso, pero en el camino se quedaron cortos y hoy pues los proyectos y los desarrolladores de los proyectos de energías renovables se ven y se enfrentan a unos problemas bien importantes que no les permiten poder conectar sus proyectos y en ese sentido los proyectos no pueden entrar en operación. Entonces, digamos que esto un poco resume lo que, digamos, refleja este reto sobre la baja penetración de las fuentes no convencionales de energías renovables. Fuimos pioneros, teníamos muchas metas y hoy nos hemos encontrado con unos problemas institucionales, sociales, que tenemos que sí o sí a través de la política pública y de la regulación resolver para poder viabilizar más proyectos en el país. Otro reto, la diversificación, digamos, perdón, la diversificación no puedo borrar esto, pero bueno, la diversificación en la tecnología. Ya hablábamos en nuestro slide anterior cómo dependemos, ¿no? De las fuentes hídricas y de las fuentes térmicas cuando hay niños, sobre todo, y para respaldo. Y digamos que esto nos impide o nos obliga, perdón, más bien, denme un segundo acá, pues a diversificar nuestra matriz. Y para diversificar nuestra matriz, pues necesitamos encontrar nuevas tecnologías que nos permitan garantizar el suministro eléctrico y garantizarle a esa demanda en constante crecimiento el suministro de energía eléctrica, pero también la posibilidad a otras tecnologías como el hidrógeno de contar con los recursos suficientes para efectos de poder materializarse, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la diversificación tecnológica? ¿Cuál tecnología promovemos primero? ¿Qué priorizamos primero? ¿No es cierto? Entonces, en Colombia, ya les dije, la energía solar ha sido protagonista en las nuevas tecnologías que hemos introducido en nuestra capacidad de generación. Hay muchos proyectos de autogeneración a pequeña escala que se han viabilizado en los últimos años y autogeneración a gran escala como medidas de eficiencia energética, ¿no? Pero el sol es el protagonista. Pero sin embargo, en lo que tiene que ver con otro potencial inmenso que tenemos, estamos un poquito quedados, que es lo que tiene que ver con los proyectos eólicos, ¿no? La situación, digamos, en La Guajira ha afectado la entrada en operación de nuevas fuentes, particularmente provenientes de viento, cuyo potencial pues es inmenso en La Guajira. En relación con el hidrógeno, claro, es un potencial, ya se los mencioné, representa una gran, digamos, oportunidad para Colombia. Sin embargo, la cantidad de energía eléctrica que requiere para poder producirse nos exige digamos, una inversión mucho mayor en la infraestructura de generación. Y si hoy las inversiones no alcanzan para atender la demanda del servicio público de energía eléctrica, ¿a quién priorizamos? Esto es un dilema que en mi opinión es muy sencillo resolver. Claramente vamos a atender la demanda del servicio público, pero en ese sentido, el potencial del hidrógeno no podremos, digamos, sacarlo adelante. Entonces, digamos que
Este tema de la diversificación tecnológica es un hecho, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué debemos planear? Y para eso, ¿cómo debemos priorizar un paso o el otro, una tecnología o la otra, para poder, digamos, cumplir nuestras metas? Por ejemplo, el tema de la biomasa y el biometano. Actualmente, actualmente que estamos a puertas de un déficit de gas natural, el biometano se representa, digamos, se presenta en Colombia como una alternativa, sobre todo de corto plazo. Sin embargo, pues seguimos sin contar con muchos proyectos a gran escala o al menos a pequeña escala que nos permitan, digamos, encontrar un sustituto al menos de corto plazo de un energético como lo es el gas natural. ¿Qué ocurre con el almacenamiento o con la energía nuclear? No ha pasado casi nada en Colombia al respecto. Entonces, esto para decirles que estos retos de poder implementar nueva capacidad de generación y nueva infraestructura en las redes, pues también, digamos, digamos, nos pone aún más en aprietos el hecho de que tenemos que diversificar, ¿no? Tenemos que diversificar nuestras fuentes de generación de energía eléctrica, pero también nuestras fuentes de suministros energéticos como lo es el gas natural y que sin duda alguna lo tenemos que hacer de manera planificada, planeada, enfocada y entendiendo en el tiempo que priorizamos primero, ¿no? No hacerlo a la loca. Pero además aquí es súper importante considerar lo siguiente, y es que, ¿por qué les mencioné que Latinoamérica tiene unos recursos importantes en minerales críticos? Porque la minería hoy no está tan bien vista, ¿no? Claro, podemos sentarnos a discutir que tienen unos procedimientos que pueden mejorarse. Sin duda, la transición energética también los va a llevar a eso, pero la minería la necesitamos. La minería no podemos hoy en día de ninguna manera, eh, eh, digamos, no prohibirla, ¿no? Porque necesitamos la minería para poder, digamos, contar con estos minerales críticos que son importantísimos para la producción de equipos que son necesarios para los paneles solares, la infraestructura eólica, entre otras. Pero adicionalmente, las energías renovables necesitan respaldo. ¿Por qué respaldo? Porque si bien en las horas en las que son capaces de entregar con suficiencia, con confiabilidad y con seguridad energía, no pueden hacerlo 24/7 y por lo tanto en las horas en las que no hay sol, no hay viento y no hay disponibilidad del recurso, pues requieren un backup. ¿Y ese backup cuál es? El de eh, los hidrocarburos, el gas natural que ha sido considerado como el fósil de la transición. Entonces, necesitamos sí o sí hidrocarburos, necesitamos sí o sí minería y para diversificar necesitamos planear y priorizar con mucho cuidado y con mucho análisis. Ahora bien, otro reto, la descarbonización de la demanda. Acuérdense que uno de los temas que les decía al inicio estaba relacionado con el hecho de la transición energética requiere de múltiples medidas, no solo aguas arriba, sino aguas abajo. Y aquí tenemos un reto tremendo. Digamos que en Colombia, y ya se los había mencionado, digamos que la producción de energía eléctrica, nuestra matriz eléctrica no necesariamente es la que más contamina. Al contrario, hay sectores como el uso del suelo y la agricultura, que son, digamos, uno de los sectores con mayor contaminación, también el de transporte y también el industrial. Y estos sectores requieren, digamos, de medidas para poder descarbonizarse. Pero ¿cómo podemos descarbonizar usos o digamos, industrias que usa de manera intensiva el calor, como por ejemplo la industria pesada, como las vidrieras, las cementeras, para la producción de acero, entre otros que requieren calor 24/7 y que la energía eléctrica no es una opción? ¿Cómo hacemos para reemplazar el fósil, no, el diésel, el gas natural de las calderas o el carbón para poder descarbonizar digamos, esta parte? Eh, es súper relevante, digamos, considerar que la política pública debe direccionar
a la demanda a hacer cambios tecnológicos y hacer, digamos, inversiones en eficiencia energética para poder cumplir nuestros objetivos de descarbonización. Otro reto importantísimo, la consecución de recursos financieros que son necesarios para poder financiar la transición energética y la infraestructura, ¿no? Es importante tener en cuenta que en el mercado hay muchos recursos, hay mucho dinero, los bancos están listos para invertir. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos retos que ya les he mencionado antes no permiten que los proyectos estén listos para ser construidos o que estén en RTV, ready to build, que es el momento en el que yo estoy listo para adquirir los recursos necesarios para construir y poner en marcha la infraestructura, por ejemplo, en este caso de generación o de transporte de energía eléctrica. O, por ejemplo, los recursos también para hacer más exploración y producción de hidrocarburos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien hay muchos recursos, como estos proyectos se financian usualmente bajo la figura de Project Finance, ¿qué significa esto? Es una figura en la que los recursos del proyecto son la garantía del retorno de la inversión, pues necesitan cumplir muchos requisitos y lograr, digamos, un estado de desarrollo y de madurez importante para viabilizar los recursos. Y estos retos que les he mencionado hoy, pues no se los permite. Entonces, esta baja tasa de lograr el cierre financiero de proyectos ha impedido que los recursos que incluso estando disponibles no se puedan, digamos, materializar para poder desarrollar estos proyectos. Entonces, hay que además tener en cuenta que dentro de este reto hay otros retos asociados como por ejemplo asociados a diferentes riesgos, por ejemplo los riesgos legales, un poco la seguridad jurídica que les mencionaba, ¿no? Los cambios normativos que afectan una inversión hecha en el pasado, riesgos políticos, el hecho de que estemos, por ejemplo, en un año preelectoral afecta la inversión, riesgos económicos, por ejemplo, la volatilidad en la tasa de cambio, las altas tasas de interés que todavía tenemos. Esto, digamos, afecta también la financiación de los proyectos y hace que los inversionistas piensen dos veces meterse en el desarrollo de estos proyectos. Sumado además a que estos proyectos, como son intensivos en capital, es decir, requieren una cantidad de recursos importantes para el CAPEX, ¿no? Para la inversión inicial, estos recursos, sus modelos financieros, lo que reflejan es que tienen una rentabilidad muy bajita, que puede oscilar entre el 8 y el 14%, cuando los inversionistas están acostumbrados a invertir en proyectos o en inversiones que les den retornos de hasta el 20, 25. Entonces, todo esto afecta la toma de decisiones finales de los inversionistas y esto pues pone al hacedor de política pública en aprietos. Voy a correr un poquito ya por el tiempo, pero el último reto que quería poner a su disposición es el tema de los incentivos. Los incentivos tributarios a las renovables, por ejemplo, han permitido que se hagan inversiones que permitan que hoy tengamos casi un 7% conectado al Sistema Interconectado Nacional de Solar. Pero después de 10 años hay algunas brechas que requieren ser consideradas y superadas y que solo se pueden considerar o se pueden, digamos, corregir a través de la política pública. Un par de brechas, por ejemplo, cuando usted va a pedir el certificado de incentivos tributarios ante la UCME de una inversión que usted ya hizo, o sea, ya puso el dinero y ya pagó su IVA, y la UCME se lo certifica, usted tiene que ir ante la DIAN para que le devuelvan su IVA. Cuando usted va a la DIAN, si bien la DIAN tiene, digamos, pues unas funciones específicas, la DIAN usualmente, o no usualmente, pero sí en algunos proyectos, funge como auditor de los proyectos y hasta que no verifica que lo que certificó la UPE es verdad, usted no puede recuperar su IVA. Esas son circunstancias que afectan la materialización de los incentivos tributarios y esto debe ser corregido. Habiendo dicho esto, entonces, voy a pasarme este reto. Habiendo dicho esto, y perdón por el gráfico que no lo pude borrar finalmente, habiendo dicho esto, es importante preguntarnos entonces la política pública qué características debe tener para poder superar estos retos y otros. Por un lado, debe ser flexible, ¿no? Digamos que tenemos unos mercados que son muy tradicionales y estos mercados existentes deben adaptarse a unas nuevas tecnologías, a unos nuevos modelos de negocio, como por ejemplo pueden ser las comunidades energéticas, como puede ser
por ejemplo, la generación distribuida, como puede ser, por ejemplo, el fracking, ¿cierto? Estos nuevos modelos de negocio que deben introducirse en lo tradicional que conocemos para poder, digamos, transitar energéticamente. Necesitamos políticas de largo plazo, no podemos ser cortoplacistas. ¿Por qué? Por la inversión, porque el inversionista necesita seguridad jurídica, el inversionista necesita estabilidad en las reglas del juego y por lo tanto tenemos que pensar en largo plazo. Claro, tenemos que cumplir a hoy sabiendo que no vamos a lograr nuestros objetivos al 2030. A hoy tenemos que promover, digamos, medidas de corto plazo que nos permitan cumplir esas metas, pero no podemos ser solo cortoplacistas, tenemos que planificar en el largo plazo y tomar paso a paso medidas que promuevan la inversión, ¿no? La formalidad y la revisión. Aquí, ¿qué quiero decir? La emisión de actos administrativos debe ser muy rigurosa por parte del hacedor de política pública. Tiene que evitar que los actos administrativos que emita para poder, digamos, viabilizar nuevas inversiones se haga estrictamente para evitar su nulidad. Les voy a dar un ejemplo. Acuérdense que les dije, Colombia fue pionero en la implementación de subastas de contratos de largo plazo, subastas que se hicieron en el 2021, en el 2019, pero hoy la normatividad aplicable a través de la cual se justificaron esas y se materializaron esas subastas ha sido declarada nula. ¿Por qué? Por error en su procedimiento de emisión. Eso no puede ocurrir, no nos puede ocurrir. Si bien cada gobierno, cada gobernante quiere unos objetivos propios, el afán no nos puede llevar a que se anulen las normas, sean declaradas inválidas y por lo tanto se nos afecte pues este objetivo de política de largo plazo. Pero además requieren ser revisadas. El impacto que genera en el mercado deben ser revisadas y con base en eso tienen que ser adaptadas y deben ser a su vez mejoradas. Hay que viabilizar inversiones en desarrollo actuales, es decir, hoy en día, medidas de corto plazo que necesitamos. Tenemos que enfocarnos en viabilizar el potencial que tenemos en proyectos de generación y de redes eléctricas para poder garantizar el suministro eléctrico en el corto plazo y lo mismo en el gas natural. Tenemos que viabilizar inversiones actuales o, por ejemplo, inversiones que están listas para hacerse en exploración y producción a través de métodos de yacimientos no convencionales que nos permitan garantizar en los próximos 3 o 4 años el suministro de gas natural y de energía eléctrica. Hoy, como medidas de corto plazo, debemos viabilizar esas inversiones y el regulador y el ejecutivo que se encarga de reglamentar la norma o la ley puede tomar decisiones que nos permitan garantizar este tema. Por último, no por último, sino siguiendo con el tema, hay que hacer una concertación entre el sector público y el sector privado. Sin duda alguna, la política pública no puede hacerse solo desde una perspectiva. ¿Por qué? Porque digamos, Colombia se ha caracterizado, les dije desde el principio, por su principio general de hacer la libertad, el principio de libertad de empresa y de libre competencia. Estos dos principios nos han permitido que el sector económico se desarrolle con inversión privada. Y en ese sentido, hoy en día, la inversión privada es la que de alguna manera viabiliza estas nuevas tecnologías y es la que entiende cómo en el día a día de la operación de un sistema eléctrico o energético ocurre una u otra cosa y en ese entendimiento debe estar el hacedor de política pública y el regulador para poder emitir política que en efecto sea útil para poder incorporar esas nuevas tecnologías en nuestra matriz. Hay que promover la inversión de hidrocarburos, ya lo he mencionado, nada que hacer, las renovables necesitan respaldo, pero además Colombia es un país que tiene una responsabilidad tremenda con los usuarios de gas natural, no solo desde la perspectiva residencial, sino también el sector industrial y el sector transporte, que en los últimos 25 años además se ha descarbonizado utilizando gas natural, ¿no? Gas natural comprimido. Debemos garantizarles a estos usuarios el suministro de gas. La planeación, tenemos que saber cómo priorizar, a quién vamos a priorizar, tenemos que identificar cuáles son nuestras necesidades de corto plazo, cuáles son los sectores de la economía que en efecto requieren descarbonizarse y cómo lo vamos a hacer. Y por último, crear incentivos.
estudiar los que ya tenemos, los que se han implementado, analizar esas brechas, corregirlas, pero además identificar tecnologías que tienen gran potencial, repito, como por ejemplo el hidrógeno, y crear incentivos focalizados porque se ha demostrado que los incentivos que sí le han servido a la solar no tienen el mismo efecto para el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, estas son las características que yo les propongo hoy que debe tener la política pública y que considero y que opino que debe tener para poder superar todos estos retos a los que nos enfrentamos como país y como región para poder garantizar la transición energética, ese proceso que requiere, digamos, de unos esfuerzos no solo de dinero, sino también unos esfuerzos de política pública de largo plazo que nos permitan transitar de manera ordenada y de manera exitosa. Muchas gracias bueno, las conclusiones. Rápidamente, un poco lo que les decía, la riqueza de los recursos naturales que tenemos en Colombia y Latinoamérica no son per se garantía de que transitemos. Necesitamos un esfuerzo regulatorio y también de inversión. Si no superamos estos retos que les mencioné hoy, nuestra promesa como país difícilmente, nuestro potencial difícilmente lo vamos a materializar. También se requieren reglas claras, lo he mencionado varias veces, seguridad jurídica a largo plazo, ¿no? La transición sin ser planeada difícilmente va a generar pues el éxito que esperamos porque va a traer altísimos costos, ineficiencias y exclusión social. Y por último, pues requerimos un cambio de paradigma institucional, tecnológico, para poder, digamos, emitir regulación que nos permita, pues, transitar. Muchas gracias. Eso sí era todo lo que tenía por decirles. Si hay preguntas, pues bienvenidas. Aquí les dejo mi contacto y muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que logré terminar un poco en tiempo. Estaba viendo los comentarios y hay una pregunta de Andrés que dice, dada la importancia de los minerales en la transición energética, Colombia debería impulsar una política de restricción de exportaciones de minerales en bruto, impulsando el procesamiento o generación de valor agregado en el país. Bueno, Andrés, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con lo que hemos hablado el día de hoy sobre cómo queremos priorizar o qué queremos priorizar, cómo queremos hacerlo y cuál es nuestro enfoque como país y qué queremos planear, ¿no? Digamos que si bien Colombia tiene un gran potencial, no necesariamente es el país de la región que más potencial, digamos, minero tiene desde la perspectiva de los minerales críticos. Yo no creo que la restricción de exportaciones sea tan buena cuando, digamos, podemos también habilitar las transiciones energéticas de otros países, pero en cualquier caso, en lo que tiene que ver con la minería, pues digamos que tiene que hacerse de manera, creo yo, digamos, planeada, estructurada, saber cuál es nuestro objetivo y entender realmente cuáles son los minerales con los que Colombia cuenta y que en efecto son, digamos, un potencial para el país y para nuestra transición. Bueno, Mónica, pues de antemano agradecer por tu magnífica intervención en esta masterclass. Para nosotros es muy importante, muy valioso contar con estos espacios virtuales donde pues podemos enriquecer el conocimiento y la experiencia de todos con pues con una persona que tiene tanta experiencia y trayectoria en el tema. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para, por hacer. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Entonces, a continuación, les compartimos los datos del coordinador de la maestría en gestión energética, Alexander Cintura. Con él pueden comunicarse a través del correo electrónico alexander.cintura@usa.edu.co o a la extensión 2836. Aquí aparece el número de contacto.
Bueno, antes de concluir, queremos extenderles una cordial invitación a nuestra octava masterclass que se llevará a cabo el 3 de septiembre en el horario habitual y estará a cargo de un invitado muy especial. Esperamos contar con su valiosa participación. A continuación les compartimos la información donde podrán encontrar y acceder a todas las grabaciones de la masterclass que se han realizado. Este material está disponible para su consulta en cualquier momento. Les invitamos a aprovechar estos recursos y a mantenerse actualizados en los temas tratados. En nombre de Prime Business School, queremos agradecer sinceramente a todos los asistentes por conectarse a esta jornada académica. Su presencia es muy enriquecedora para estos espacios. Un agradecimiento al doctor Carlos Ortega por apoyar esta iniciativa. Asimismo, queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a Mónica por su magnífica intervención y por compartir con nosotros su valiosa experiencia, conocimiento y visión experta en estos temas tan relevantes. Ha sido un honor contar con tu presencia y con tu experiencia y colaboración en este espacio, Mónica. Gracias, Muchísimas Lorana. Feliz gracias. noche para todos. Bueno, igualmente que estén bien.